¿A dónde va el tema de los seguros en el futuro? Que hoy todavía ves en redes pidiendo dinero a personas para complementar un gasto, un costo hospitalario por una enfermedad. Puedes ser y hacer, pero si no eres constante, al final no vas a tener el resultado, no vas a pagar ese precio. Y a un chavo que se enferma, un accidente, un cáncer, pues se lleva unos 5 o 6 millones de pesos. Considero que es una carrera muy noble, de mucha resiliencia, que te puede ir muy bien, pero debes de tener vocación. Bienvenidos a Mentes Audaces, el podcast, donde dos empresarios, Carlos López y Ángela Fregona, compartiremos anécdotas profundas, reflexiones y experiencias como si estuviéramos entre amigos y amigas. Prepárense para sumergirse en conversaciones inspiradoras, auténticas y llenas de sabiduría. Donde cada episodio es una invitación a explorar el mundo de los negocios desde una perspectiva única y original. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mentes Audaces, un capítulo más. Estoy muy contento ya que estamos estrenando el 2025, en el cual tenemos muchos retos personales y obviamente laborales y esperamos que los cumplan. El día de hoy no está Angie se fue de vacaciones y regresa, pero tenemos una súper invitada increíble que me siento muy contento y además es prima política. Ella es Ana Claudia Hermoso Pérez Sánchez, ella es feminista, pro inclusión e impulsadora de talento. Ella es creyente de la superación personal y profesional desde el amor y la pasión. Actualmente es directora del Grupo Nacional Provincial y es socia de IAS, que es una dirección de agencia con más de 50 años de experiencia y está impulsando empresarios en el sector de la aseguradora. ¿Estoy bien? ¿Hasta ahí? Sí. Ella es egresada de la carrera de Derecho en LUTLAB, antes era UDLA, pero ahora dicen que es LUTLAB, ¿no? De Puebla, se ha certificado en programación neurolingüística y coaching personal y ventas, así como cuenta con 2 diplomados en tanatología y empresas familiares y el último otorgado en el DIPADE. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, un placer estar acá. Así que no estamos solos, estamos aquí juntos compartiendo toda esta energía que va a estar increíble. Oye, qué interesante. Me gustaría, y me voy a tomar aquí, tengo mis apuntes. Tú dale. Primero me gustaría saber por qué motivo te dedicaste al tema de promoción de inclusión, ¿no? Y de talento. Cuéntame, ¿qué te llevó ahí? Sí, yo creo que la vida te va poniendo en situaciones para ser vividas y para ser compartidas. Okay. Yo tengo 2 hijas, ya adultas, y mi primera hija, Sofía, tiene un problema de discapacidad intelectual. Algo que no llegó cuando nació, porque no fue algo que fuera tan evidente, pero sí fue algo que cuando llega ese diagnóstico a la vida de nosotros, que prácticamente Sofía tenía como 6, 7 años, lo he platicado mucho, y llega como una cubetada de agua fría, ¿no? Entonces llega un proceso impresionante desde que está el diagnóstico hay un antes y un después. Un antes donde la lucha es permanente, donde tus expectativas son muy altas, donde no hay un diagnóstico claro, pero sí hay unas ganas, una ilusión, pues no nos vamos a vencer, vamos a superar esto, seguramente hay un atraso en ciertas habilidades cognitivas y vamos a estar trabajando en conjunto, la familia, la escuela, todo, ¿no? Y llega un momento en que te das cuenta que no encaja y no encaja y no encaja y no encaja. Y tengo mucho que hablar con eso en la parte de la tanatología, porque empiezas a ver que tu vida empieza a llenarse de muchísimas pérdidas, pero las empiezas a ser conscientes. Okay. Son pérdidas de todos los días porque empiezan a darte muchas... Al final que hay mucha ganancia, también hay mucha pérdida, mucha desilusión en decir, bueno, esto ya no va a ser así, pero también voy a reconocer esos pequeños logros de una manera extraordinaria. Y así empieza el suceso hasta que, te digo, cuando me dan un diagnóstico y entonces empieza el tema de todo un duelo, ¿verdad? Un duelo que va de... que se transforma con la aceptación, pero que sí va en la negación, en el enojo, en la tristeza, en esa rudeza, en atravesar un túnel que atravesamos todos cuando vivimos un duelo. Y al final ves la luz en esa transformación que te da el aceptar lo que es como es, y eso me llevó a una lucha que sigue siendo al día de hoy, porque a diferencia de muchos de nosotros como seres humanos, y me lleva también al punto también de las mujeres, y las personas con discapacidad son personas que tienen que luchar por los derechos que por sí ya les corresponden. Y sin embargo, no son incluidos en la sociedad
ni en temas educacionales, ni en temas laborales, ni en temas profesionales, ni en temas sociales. Entonces eso es algo complejo y entonces esto nos ha dado voz para hacer como lo que vimos muchos padres, esta voz de inclusión. Cuando pasa eso, ¿a qué te dedicabas? O sea, ¿qué hacías? ¿Era recién casada? ¿No? Háblanos un poquito del pasado. Bueno, del pasado, yo estudié Derecho, me caso relativamente, creo que a la edad que soy de la generación X, 50 años. Somos de la generación X. Entonces, bueno, pues yo relativamente creo que me caso antes de los 30, tengo a mis hijas. Profesionalmente siempre trabajé, Okay. o sea, siempre dediqué. O sea, ¿desde que estabas estudiando? Desde que salí de la carrera, empecé a trabajar un poquito, estuve ahí tratando de hacer algunos pininos, litigando. De ahí, ciertamente me fui a la empresa familiar, me fui con mi papá. Creo, y tengo que reconocer que fue un tema, en ese momento, no era algo tan deseable, no era algo tan que yo anhelara. Yo fui porque uno, pues era una situación cómoda, y hay que hablar también de esa parte, porque era una situación en la que yo me sentía segura y porque era una situación en la que tenía muchísima flexibilidad, y yo ya venía viendo situaciones. Cuando yo me caso, tengo un embarazo muy complicado, nace Sofi y nace prematura y viene un tema de crianza muy complicado desde que nació. Ella tuvo problemas de reflujo esofágico, de muchas infecciones recurrentes que daba el mismo reflujo. Entonces, mi tiempo o mi rol de madre lo tuve, creo que en una prioridad en ese momento, en esos 10 años de mi vida, más enfocada a mis hijas que a mi crecimiento, digamos, profesional. Y no busqué otro lugar ni otros temas para desarrollarme, sino creo que los aprendí en este rol de madre. Oye, y cuéntame cómo ha sido el papel de mujeres a lo largo de estos años en el tema de la aseguradora. O sea, es decir, ¿qué ha cambiado? ¿No? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Entrabas a la empresa de tu papá? El adaptarte, el ver, el que una mujer empiece a ir, ¿era normal en el tema de aseguradoras o no? Mira, yo te soy muy franca. Yo cuando entro a la empresa, yo entro con muchos temas personales, de a lo mejor baja autoestima, con poca confiabilidad, con tanta fortaleza interna. Entonces yo entro y estoy ahí un tema observando. Siempre he sido una persona muy observadora. Entonces empiezo a observar mucho la situación. Estuve ahí y me empiezo a dar cuenta, desde que yo entré, que fueron hace prácticamente 20 años, empiezo a darme cuenta que eran muy pocas las mujeres que sobresalían en el sector, sobre todo en la parte que hoy a mí me toca estar, que es la parte de dirección. ¿Por qué sería? En ese momento no lo tenía con tanta claridad, pero empiezo a observar que eran muy pocas las personas que dirigían. Hoy lo sé que sí existe una brecha muy importante a nivel direcciones, donde pues hoy todavía seguimos, estamos hablando casi de un 30% de mujeres que dirigen empresas, dirigen empresas. Entonces sí creo que todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Entonces cuando yo empiezo a observar esa situación, me empieza a llamar la atención. Como yo voy creciendo profesionalmente, me voy incorporando a ciertos eventos en la compañía. Por otro lado, empiezo a ver un crecimiento impresionante en las mujeres. Empiezo a ver mujeres que, sin que ellas lo sepan, empezaron a ser como para mí un prototipo de mujer a seguir, ¿no? Entonces empiezo a ver mujeres súper exitosas en el área de ventas, independientes financieramente, tomando decisiones, viajando, mamás solteras. Y empiezo a ver este desarrollo profesional, esta luz con la que ellas empiezan a desarrollarse en la empresa. Y pues yo me empezaba a cuestionar, ¿no? ¿Qué me falta a mí para estar ahí? O sea, ¿qué necesito para estar ahí? Evidentemente ellas estaban en todo lo que es la fuerza de ventas. Y sí empiezo a ver y hoy nos lo dicen las estadísticas, por lo menos a nivel de la aseguradora, el potencial más fuerte está en las mujeres. Las que están generando hoy el 60% de la producción a nivel nacional está en las mujeres. ¿Por qué? Porque ciertamente
era un negocio que les podía proporcionar Por los tiempos, tener los roles, el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de hija, el rol de amiga. Entonces, complementaban y autogestionaban muy bien su tiempo. Eso empiezo a observar en la parte de las fuerza de ventas. Y en la parte a nivel dirección, que eso es algo interesante, y ahí va tu pregunta, ya cuando empiezo después de 10 años que empiezo a involucrarme más y ya mi papá me empieza a jalar más para un tema de sucesión, empiezo a ir a los foros donde ya estaba yo con mis homólogas. ¿Ahí ya eras directora? No, todavía no. Estaba yo en un tema de sucesión, Okay. pero como ya era, pues ya estaba mi ficha dada como la que iba a estar en sucesión en ese momento, yo también tenía que acreditar todas mis certificaciones y bueno, que me palomearan, ¿no? Con mis habilidades, etcétera. Pero bueno, empiezo a ir ahí y empiezo a ver igual que pasa esto, pero más desfasado. Eran muchos hombres y muy poquitas mujeres. Y de las mujeres que estaban ya en los seminarios de direcciones de empresa, veo que muchas eran segunda generación. Es decir, éramos pocas, pero además de esas pocas, el 80% de esas estaban llegando por segunda generación. Yeah. Y entonces digo, bueno, qué estigmatizado está esto, que no le están dando oportunidad a nuevas mujeres, que hoy ya se le está dando, pero a nuevas mujeres de tomar una posición, de dirigir una promotoría en ese momento, ¿no? Y las que estábamos, bueno, ciertamente nos estábamos ganando un lugar dentro de la empresa, pero si me pregunto, si no hubiéramos sido un efecto de sucesión, no estoy tan segura si a todas nos hubieran dado la oportunidad. ¿Sí? ¿Consideras que ahorita que mencionas el tema de que no es fácil y había pocos, ¿consideras el tema de seguros que no es para cualquiera? ¿En qué sentido? Sí, considero que es una carrera muy noble, de mucha resiliencia, que te puede ir muy bien, pero debes de tener vocación. Claro. Es que cuando decías no es para todos, yo decía, el seguro es para todos. El sí, seguro es para todos como persona, pero claro. Exacto. Sí, pero como una carrera, una profesión, que yo he estado 20 años, ciertamente ha cambiado todo muchísimo. Hubo un antes y un después, como en todos los negocios, pandemia, antes de pandemia y post-pandemia. Ya me toca convivir hoy con una empresa donde estamos muchas generaciones. Okay. Está la generación de la cultura del esfuerzo, como es mi papá y como muchos de las personas que fueron muy exitosas en la parte de seguros, que lograron hacer lo impensable, lo inimaginable, que rompieron todos los esquemas, personas que no tenían un estudio profesional y como dicen, pues llegaron a seguros quizás, porque así llega todo el mundo accidentalmente, pero con ellos era todavía más evidente, porque eran personas que o muy pocas de ellos tuvieron acceso a estudios profesionales. Sin embargo, había algo en ellos que los caracterizaba y que creo que sigue siendo la característica más importante. Una hambre de sed, de crecer, de profesionalizarse. Esa hambre de ser y hacer lo mejor para tener un patrimonio o darle lo mejor a su familia. Eso fue como el motor más grande en esa generación. Entonces, hoy, bueno, después de esta generación viene la generación X, donde empezamos a entrar los hijos, muchos de los hijos, donde empieza a cambiar un poquito más el estigma de la gente de seguros, o el paradigma, o la etiqueta, como la quieras ver, ¿no? Porque ya empezamos a entrar hijos con licenciaturas, algunos con maestría, con doctorados, algunos estudiados en el extranjero, pero empezaron a creer en la profesión. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que habían sido ellos víctimas de alguna manera era muy bueno, porque vieron papás presentes, porque vieron papás viajando, porque vieron disfrutando. Entonces, decidieron por elección estar en el negocio. Hoy nos toca a nosotros impulsar a las nuevas generaciones. Y ahí es donde está el punto más complejo. Porque si ciertamente ya tú piensas en un agente de seguros, no piensas ya en la imagen de la gente, o quizás sí, muchos sí, pero no es la realidad hoy, ¿no? El agente de seguros con su portafolio, con su saco, con su corbata, tocando puertas. O sea, eso fue lo que vivieron, los que tuvieron que hacer el paso a paso, ¿no? El canvaseo y muchas otras cosas. Hoy los agentes de seguros me han encontrado, hombres, mujeres, de 20 años, de 30 años,
rompiéndola en el sector, haciendo esto que estamos haciendo tú y yo, llegando a grandes cantidades para generar, cantidades de personas, para generar conciencias, cambiar conciencias y evidentemente generar gente muchísimo más alfabeta, quiero decir, porque muchos somos analfabetos o hemos sido analfabetos financieramente. Entonces están generando esta educación financiera y están generando esta certeza de que hoy tú eres el responsable de tu libertad financiera, de tu autonomía financiera, de la gestión que vas a tener y de cómo la quieres vivir. Entonces creo que hoy los jóvenes la están rompiendo muy padre. Sin embargo, también nos encontramos con una generación poco resiliente, que todo lo quiere rápido, muy automatizado, que no están dispuestos, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero sí existe esto, dispuestos a pagar el precio. Es correcto. Porque al final, esta palabra de pagar el precio... Es tiempo, ¿no? Sí, fíjate. Y es resiliencia. Pagar el precio. Y a mí pagar el precio se me hacía una carga, ¿no? Como decir, ay, qué carga que tengo que pagar un precio por algo. Claro. Pero al final... Sí, es una elección. Y si tú quieres convertirte en ese ser o en esa persona, en ese empresario tan exitoso, sí hay algo que tienes que estar dispuesto a hacer. Yo agregaría el ser, el hacer y el tiempo. O sea, agregaría a esa vertiente que tú dijiste el tiempo, ¿no? Puedes ser y hacer, pero si no eres constante, al final no vas a tener el resultado, no vas a pagar ese precio. Y creo que a veces uno hace las cosas y piensa que va a ser rápido. Y creo que no. En medida de que seas persistente, consistente, que estés enfocado hasta que llegues, pues tiene que llegar. Al final es esa responsabilidad. Hoy es esta parte, ¿no? Queremos llegar y ser el éxito de microondas, ¿no? Llevar y como las palomitas salir y ya. Y no, la verdad es que todo lleva un proceso, como bien lo dices. Y sí, me parece que en esta columna del ser, hacer y tener, que muchos hablan de ella, pero pocos se ejecutan con tal convicción, porque al final sí es evidente qué vas a hacer tú o de qué vas a nutrirte tú, de qué vas con quién vas a estar tú para poder llegar a ser esa persona que quieres ser. Y ahí el tiempo, justamente ayer lo platicaba con mi equipo y le decía, es que se dan cuenta que el tiempo, aunque parece lo más abstracto y lo más, podemos decir, lo más relativo que existe, sí, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Correcto. Y es lo que hoy la gente quisiera comprar, ¿sabes? Los hombres más ricos del mundo quisieran o compran tiempo al final de cuentas, cuando generas pues empresa. Yo siempre digo que el tiempo es el recurso más importante que tiene el ser humano. Y entonces ahí va mucho enfocado a la pirámide, ¿no? El tiempo. ¿En quién estás invirtiendo tu tiempo? ¿Okay? ¿Con qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En quién? ¿Con quién? ¿En dónde estás invirtiendo tu tiempo? Y tengo algo clarísimo, todo lo que tú inviertes acá, finalmente siempre te va a dar un recurso en tu bolsillo. Hablabas hace rato de que hoy la gente está haciendo conciencia. Háblame un poquito ahora del otro lado, de todas las personas, cómo ha cambiado el segmento de los seguros. ¿La mayoría ya tiene seguros? ¿No? ¿O sigue habiendo todavía un gap? ¿O hay demasiada competencia? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos ahora? La realidad es que sí creo que hubo un detonante muy importante a raíz de la pandemia. Para todos nos hizo darnos cuenta que nosotros vivimos al lado de la muerte. La muerte está con nosotros. Sí. Y de verdad, si fuéramos tan conscientes de eso, muchas decisiones de nuestra vida serían tomadas de una manera diferente. Entonces, al sentir el acecho de la muerte, la gente, que me dicen, por miedo, que es como el ser humano se mueve, por miedo, por amor, me gusta más que la gente se mueva por amor, pero ciertamente a veces el miedo es un impulso para tomar una decisión. Y pues imagínate cómo se detonaron las ventas, sobre todo en seguros de gastos médicos, en esa época, ¿no? Fue que casi decíamos, vendíamos como pan caliente, porque la gente estaba muy consciente. Pero también como somos ráfagas, se pasa la tormenta y entonces empieza otra vez a entrar en un estado, pues sí, de desinterés. O sea, cuando dices hay demasiado boom, hay muchos asegurados y obviamente se les olvida
y vuelven a perder los seguros, Sí, a dejar de pagar. Los que ya lo tienen los conservan. Te hablo del ser humano en la cuestión de conciencia. Ok. ¿Qué hace? Conciencia, porque Ok. muchas veces hacemos conciencia porque un evento desfavorable llega a nuestra vida y es cuando generamos esa conciencia, cuando en realidad nosotros tenemos que tener una educación financiera y esta educación financiera debería venir desde casa y desde la escuela. Correcto. Y en la educación financiera, pues es básico, ¿no? Y te lo dicen todas las personas que están dentro de un ambiente, instruyendo financieramente, pues que tenemos que generar dinero, tenemos que ahorrar ese dinero un 10%, tenemos que invertir nuestro dinero porque pues si no venimos a este mundo a multiplicar nuestros talentos, ¿a qué venimos? Igual nuestro patrimonio, hay que invertir, hay que diversificar porque una mala inversión te puede llevar todo. Sí. Y después hay que asegurar. Los seguros son esa garantía, esta cimentación que le da a cualquier patrimonio la seguridad y la certeza. ¿Qué pasó ahorita en el Otis? Pues Acapulco se destruyó y el 97% de los departamentos no estaban asegurados. Entonces, cuando tú me hablas de que sí hay mucha gente que tiene seguro, pues depende de la perspectiva que veamos. Te digo que el 97% no tenía su casa asegurada, que hoy todavía ves en redes pidiendo dinero a personas para complementar un gasto, un costo hospitalario por una enfermedad que llegó a tocar sin avisar. Okay. O un accidente. Entonces todavía falta mucha conciencia. Vemos las plazas comerciales repletas en los Buen Fin, en meses sin intereses, en todo esto. ¿Y dónde está la conciencia para generar ahorro? Ok, ahorita me quedé pensando, ¿qué seguros debe de tener una persona? ¿Cuáles son los que sí o sí debe de tener hoy una persona? Porque ya hay infinidad. Sí, claro, hay infinidad. Mira, cualquier consultor o asesor especialista lo que va a hacer es hacer una detección de las necesidades, ¿no? Esto es algo personal, pero sí o sí hay cosas que son evidentes y que no necesitan una detección o no. O sea, sí o sí, si te enfermas necesitas tener gastos médicos. ¿Por qué? Porque hoy, si no tienes una seguridad médica, ¿no? Pública o privada, pues estás corriendo un riesgo, estás poniendo en riesgo no solo tus finanzas, las finanzas de tu familia, de tus familiares. Hoy los jóvenes que ya están generando recursos, le digo, bueno, si no compras la póliza de gastos médicos y te sucede un evento desfavorable, una enfermedad, un accidente, no solo vas a poner en riesgo lo poco que has generado, vas a poner en riesgo el patrimonio de tus papás, porque un papá está dispuesto a dar un riñón, un pulmón por un hijo. Entonces, que imagínate que no estaría dispuesto a vender todo el patrimonio. ¿Consideras que hay una cultura, perdón, sí, ahorita que para complementar, que eran caros los seguros? Porque no son caros. Los seguros es más caro no tenerlos, siempre va a ser más caro no tenerlos. Entonces, lo que te decía, regresando al Otis, por ejemplo, pues hubo gente que perdió un patrimonio arriba de 10, 15, 20 millones con un seguro que costaba 30 o 25 mil pesos, ¿sabes? Entonces, todo depende de la perspectiva donde tú lo puedas mirar, pero yo creo que siempre va a ser mucho más caro no tenerlo. Lo que te decía, un chavo que se enferma, un accidente, un cáncer, pues se lleva unos 5 o 6 millones de pesos, a lo mejor 10 millones. Hemos pagado hasta 30 millones de pesos. Entonces, yo creo que aquí es dependiendo, ¿no? Ahora, hay otro seguro que sí creo que es evidentemente sí o sí, que les toca a los jóvenes, sobre todo a los millennials y más abajo, la certeza de tener recursos financieros para una vida prolongada que les va a tocar vivir. Entonces, hablamos de seguros para el retiro, seguros que hoy pueden tener algunos beneficios también, incluso fiscales. Pero el punto es que si hoy un joven no ahorra para su retiro, está condenando a vivir una vejez, además compleja y difícil, pues quién sabe si en soledad y en pobreza total. Sí. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos papás que algunos pues están pensionados, recibirán su pensión, papás que a lo mejor hicieron patrimonio, papás que no tienen ese problema. Pero hay muchos papás o muchas mamás de esta generación, hablo de nosotros, que no tuvieron la oportunidad de trabajar. Sí. Entonces, imagínate tú que si tu mamá no tuvo la oportunidad de trabajar, hoy estás viuda, vamos a suponer, ¿no? Y tú tienes familia. Entonces, a esta generación también, hablando de la generación X y más o menos en este proceso, es una generación compleja, y igual los millennials, porque les queda esta preocupación, ocupación quizás de tener que sostener a su propia familia y también ser el sostén quizás de sus padres.
Y eso es muy complicado si no lo vemos en perspectiva y no empezamos a generar reservas económicas para ello. Ahorita que mencionas eso, ¿qué edad debe de tener una persona joven para empezar ese tipo de seguros? Pues yo creo que el momento ideal es, uno, cuando te lo cuestionas, y dos, cuando estás en tu momento, empiezas un momento productivo, tu etapa productiva. Uno es, ¿22, 25? hoy te puedo decir que hay chavos de 18 años o 20 años generando infinidad de ingresos y pues hay que enseñarlos a autogestionar ese dinero y también pues a cuidarlo, ¿no? A través de los seguros. Pero igual yo creo que acá es cuando una persona tiene un dependiente económico, es decir, sea tu papá, sea tu mamá, sean tus hijos, sean tu hermano, sea tu pareja, un dependiente económico, ya hay una responsabilidad, yo le digo una responsabilidad emocional, Sí, claro. ¿no? Por la otra persona, ¿no? Esa es una responsabilidad que ya tenemos. Y al final, pues los jóvenes, en el momento que tengan su ingreso, tienen que empezar a generar el 10% de ahorro. Punto, no hay otra opción. Eso es muy fácil. Tú tienes ingresos, empieza a ahorrar tu 10%. Qué padre. Oye, háblame ahora un poco cuando entres a la dirección de la empresa, ¿a qué te enfrentas? Sí. Bueno, regresando al tema que estábamos platicando, paso como 10 años, yo empiezo desde la parte, te decía, muy operativa, administrativa, capacitación, Ok. me gustó mucho el tema de capacitación, reclutamiento, y bueno, ahí pasan 10, 12 años, empieza el tema de sucesión, porque bueno, la dirección ya era una dirección de muchos años, y mi papá tenía que empezar a apostar el tema de la sucesión, ¿no? Empezar Ok. a dirigir su sucesión, porque la sucesión planeada es la mejor sucesión que puede Claro, tener es correcto. cualquier familia. Y Claro. te voy a decir, aunque Claro. sea planeada, pasan situaciones muy complicadas dentro de la estructura familiar. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor, y no hablo solo de mi familia, en general, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos hijos, a veces 2, 3 hijos pueden tener la certeza ellos de decir, oye, pues yo también quiero, ¿no? Pero no se trata de quién quiere, se trata a lo mejor de quién es lo más conveniente para la empresa. Claro, Y en eso exacto. empiezan Eso es muchas clave. situaciones complejas y Sí, complicadas. sí. Entonces, bueno, yo empiezo y ya se me da luz verde para ir al primer evento donde yo llego a ver, pues, ya directores a nivel nacional que estaban haciendo lo mismo que yo. Al evento que yo fui, me encuentro con el grupo de mujeres. Cuando yo veo a estas mujeres, yo tenía un nivel muy... yo siempre decía, me tenía yo prisionera a mí misma, Ok. ya por muchos años y por muchas razones, ¿no? Pero había algo en mí que tenía que detonar. Entonces empiezo a ver y veo a mujeres que sí estaban en las mismas posiciones, con el mismo grado más de estudios, y me empiezo a ver como iguales, ¿sabes? Empecé a hablar con ellas y me De empecé a tú a ver tú. como iguales. Me acuerdo que el día que iba yo a llegar al primer evento, pues ya me sentía que me sudaban las manos, que el corazón me palpitaba, tenía una inseguridad, me sentía con mucha insuficiencia, pero todo esto por conductas que había estado adquiriendo y había estado como yo misma poniéndome las etiquetas. Entonces llegué con muchísima inseguridad, empiezo a platicar con ellas y empieza a salir mi yo, ¿sabes? Empieza a brotar lo que tú a veces no te das cuenta que tú sabes. Entonces empecé a fluir con facilidad y empiezo a encontrarme en un entorno que me empieza a gustar. Ok. Cuando yo encuentro la convicción, porque te decía que los primeros años no la tenía, cuando empiezo a entrar en la convicción de esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, o por lo menos por muchos años más, cuando me doy cuenta que este negocio se trataba de personas, cuando me doy cuenta, porque a lo mejor lo sabía, pero no lo había hecho consciente, que yo podía influir en la vida de más personas y que eso se podía multiplicar infinitamente. Entonces dije, wow, esto es una maravilla. Ciertamente estudié Derecho porque mi pasión siempre ha sido la pasión del servicio. Ok. Estudié Derecho con la idea de poder ayudar, o sea, servicio y justicia para mí son una cuestión Ok. muy afianzada, ¿no? Entonces Ok. dije, ok, yo estudié Derecho porque quería servir a las causas justas, ya sea a través de litigio o a través de la política, pero yo quería hacer eso. Era mi parte más idealista. Y cuando yo llego a hacer conciencia que podía hacer de esta profesión mi vocación a través del servicio
y de buscar de alguna manera una vida más justa para las mujeres que invitamos, para los hombres que invitamos, para la gente que adquiere un seguro, dije, esto es lo que quiero, lo que quiero. Y entonces, cuando cambié automáticamente la percepción, cambió mi convicción y cambió automáticamente el amor, se volvió expansivo dentro de mi negocio. ¿Cómo has aplicado la neurolingüística en tu trabajo? Pues mira, la verdad es que ¿Lo haces o no? he adquirido varios conocimientos Ok. en cuanto a coaching y todo esto, como el tema de certificaciones, Ujú. como neurolingüística y otras certificaciones más que me encanta estudiar y he tomado varias certificaciones. Para mí me parece, y creo hoy mucho en esta parte de cuando tú tienes el conocimiento, te genera Ujú. cierto poder. Y este poder, porque ya no es la información, el poder es qué vas a hacer con el conocimiento. Ese es realmente el poder. ¿Qué vas a hacer con el conocimiento que adquieres? Y para mí el poder más grande es hacerlo parte de mi vida día a día. Ok. Evidentemente, no es que yo quiera estar dando un curso de neurolingüística o de manifestaciones. No, es que yo misma me voy dando cuenta cuando estoy haciendo digamos, en cuestión de neurolingüística es muy importante lo que dices y cómo lo dices, porque las palabras llevan gran impacto. Entonces tú misma dices, híjole, creo que estoy diciendo esto, creo que puedo lastimar a esta persona, creo que me estoy yo misma boicoteando otra vez, ¿sabes? Entonces tienes herramientas que te ayudan a ser mejor persona. Y para mí creo que es importante, antes de ser un buen líder, un buen empresario, un buen profesionista, creo que hay que aprender a ser unas buenas personas. La bondad es algo que está muy estigmatizada y para mí es como algo que tiene que ser sí o sí. Hay que aprender a ser bondadosos, hay que aprender a ser amorosos, hay que aprender a ser apasionados, hay que aprender a ser un poco más estoicos, ¿sabes? Como Ujú. vivir en esta virtud de hacer siempre lo correcto, con justicia, con honestidad, con servicio. Eso es como lo que va haciendo. Y siempre tratando de elegir y teniendo esa certeza de que si una elección no fue buena, pues buscar otra vez el poder de volver a elegir y el poder de volver a elegir, ¿sabes? Como esto de recalcular Sí, sí, y sí. recalcular y Y recalcular y todo así el es la tiempo está vida. recalculando. Sí, o sea, traes un GPS y si no es por aquí, bueno, pues me voy a ir por el otro lado y si no es por el otro lado, pero está recalculando, pero siempre en pro del bien. ¿Qué consejo le darías a la gente, a las mujeres que están liderando hoy en día? A mí algo que me gusta y es un mensaje que me encanta es, uno, para mí es muy importante que las mujeres que se atrevan a vivir su vida, que se atrevan a ser como las que conquisten su destino, que se atrevan a vivir en el ruedo, porque en el ruedo, y esto me encanta y siempre lo digo, en el ruedo es donde la vida se vive mejor, Okay. donde hay caídas, donde hay golpes, donde hay sudor, donde hay sangre, donde hay lágrimas, pero vivir la vida desde el ruedo es vivir la vida al máximo, porque estar en gradas es muy complejo. Entonces yo creo que hay que ser protagonistas de la vida y de nuestras vidas, ¿no? Que eso es importante. Te digo, en el ruedo se puede aplaudir o condenar, pero no se vive, no se vive. Y entonces yo creo que uno es vivir. Dos, es tener esa certeza de que estamos hechos, y también lo digo por la parte de los hombres, para mí es primordial tener esta integración de nuestras dos energías, porque la energía femenina, que es ya propia de nuestro ser, nos hace tener muchas habilidades ya dentro de nosotros, que si no las fortalecemos también se pueden perder, como esta habilidad de la escucha, de la empatía, como esta habilidad emocional, yo le digo, de poder ser más sensibles ante muchas situaciones. Pero también necesitamos la energía masculina, la rudeza del pensamiento, la frialdad de los números a veces. Entonces, es no perder ninguna de las dos, simplemente integrarlas. Si nosotros logramos integrar lo que puedo hacer desde mi lado más femenino y lo que puedo hacer desde mi lado más masculino, estaría siendo un ser mucho más completo. Ya, Pues creo que el mensaje es eso, ni masculinizarnos. Como siempre, equilibrio. El equilibrio, porque no hay vidas perfectas, ¿verdad? Claro. Hay vidas equilibradas. Y yo creo que el equilibrio está en la parte del éxito. Okay. En las mujeres. Okay. Es ese que yo, corazón ardiente y mente fría. Está bueno. Oye, hablemos del futuro. ¿A dónde va el tema de los seguros en el futuro?
Mira, estamos aún, yo creo, que en una época de mucha transformación. En los últimos años yo he visto digitalizar de una manera muy importante todos los servicios de seguros. Okay. He visto que pues hoy existen muchas, bueno, incluso ya nos alcanzó la inteligencia artificial, muchos esquemas, ¿no? Para hacer alguna plática de seguros, etcétera, ¿no? Pero creo que hay algo que es bien importante. Podrás contratar tu seguro de coche a lo mejor en una plataforma, pero el hecho de sentarnos a hacer un análisis de tu vida, de tus razones, de tus motivos, de tu estado actual financiero, de tu yo del futuro que deseas, de poder blindar todas estas pues situaciones o todos caminos que pueden abrir, siempre requerirás de un asesor bien capacitado. Y los asesores requerirán de ser personas mucho más preparadas en todos los temas, en el tema financiero, en el tema emocional, en el tema cultural, en el tema social, porque todo impacta. Okay. Entonces sí necesitamos agentes de seguros mucho más preparados desde la parte más emocional, más intelectual, más financiera y personas pues dispuestas a dejarse asesorar y coachar por expertos. Eso es muy importante. Oye, ¿y hacia dónde vas tú el 2025? Pues mira, este 2025 me encanta y siempre, un poco antes de empezar el año, trato de ver cómo se alinea el año en todos los sentidos. Okay. Este es un año que yo creo que viene muy bien en muchas partes externas. Al final creo que ya entramos a un momento o estamos en un momento donde ya se asentaron varias situaciones. Sin embargo, creo que la parte más importante es ¿qué haces tú con las cuestiones que se están dando? Es un buen año, es un año nuevo, es un año de que dicen viene el año del dragón, es un año de cierres, de aperturas, es un año que hay que llegar a la cima y hay que llegar con lo que hemos construido. Y siempre estamos a tiempo de reivindicar y volver a construir. Yo en lo personal traigo un tema ahí de un curso que no concluí este año, lo quiero terminar el próximo año. Creo que la preparación debe ser consistente y constante. Y sobre todo cuando trabajamos con personas, nosotros tenemos que ser la primera persona en la que nos invertimos, en todos los sentidos, ¿sabes? Física, emocional, espiritual, como te decía, mentalmente, o sea, sí es buscar el equilibrio. No podemos estar perfectos de 10 en todo, porque también si yo tuviera un 10 en alguno de los roles, seguramente estaría sacrificando otros y no estoy dispuesta a sacrificar ninguno. Entonces, es como buscar siempre el equilibrio. Seguir haciendo lo que estoy haciendo de manera consistente, porque eso es lo que me gusta, estar influyendo positivamente en las mujeres, en las personas, en temas de inclusión. Estoy por presentar mi libro, que eso también tiene muy contenta. Cuéntanos de eso ahorita. Sí, y bueno, creo que quisiera seguir esa parte de la escritura con más ahínco, por decir. Okay. Me gustó esta experiencia y de haberlo hecho y encontré ese flow en la escritura y pues es algo a lo que me quiero dedicar también los próximos años. ¿De qué es tu libro? Bueno, este libro fue una recopilación de vivencias personales y de vivencias de muchas mujeres que he conocido alrededor de mi vida. Es una historia que está basada en 4 mujeres de mi generación y pues son 4 amigas que vienen desde niñas hasta pues casi llegando a los 50 años. Me encanta porque hablamos de la situación, como cada generación, la situación que nos tocó a vivir a nosotras desde la perspectiva de nosotras, las mujeres que fuimos las protagonistas de esta historia, que nacimos en los años 70, que tuvimos nuestra juventud entre los 80, 90, que fuimos la generación más divorciada de mujeres. Sí. ¿Cuál fue la razón por la que hubo más divorcios? Mujeres que empezamos a despertar estas ganas de cumplir un rol más allá del rol de madres, un rol profesional, un rol empresarial. Entonces va un poco de eso, escrito a un nivel un poco lírico, tipo novela, con algunos datos. Entonces fue una escritura libre, abierta. Y bueno, ese es el punto, visibilizar lo que vio esta generación para poder entender, ¿no? El punto es que nuestras hijas pudieran entender, ok, entiendo lo que vivió mi mamá,
pero entiendo lo que mi mamá vivió con sus abuelos, entiendo cuál fue las circunstancias que llevó a mi mamá a tomar ciertas decisiones o acciones, y tampoco se trata no es una novela que se trate de ponerle el pie a los hombres, Claro, ni de victimizar. ¿Por qué? Porque también nos tocó hombres que tuvieron la misma situación, que también tuvieron sus propias heridas, que también tuvieron su propia invisibilización, que también tuvieron sus propios paradigmas. Entonces, ahí lo trato tampoco de dulcificar, simplemente de poner en la realidad las cosas que fueron. Y al final es esto, siempre darnos una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad de estar bien con nosotras para poder estar bien también en lo demás. Entonces, un poco ese es el tema, de tratar de visibilizar la vida, que puede ser una vida muy ordinaria, como muchas mujeres, pero que también tuvieron sucesos pues extraordinarios dentro de esta cotidianidad, y que no hay ni estigmas, ni condiciones sociales, ni nada para haber sufrido algún tipo de violencia. ¿Cuándo sale? Pues yo espero hacer la presentación ahora sí ya oficial en enero. O sea, ya. Ya, yo espero tenerlo antes, pero hacer la presentación en enero. A mí siempre me había gustado la escritura, lo hacía de una manera empírica y lo hice de una manera empírica. Me gusta mucho la poesía, entonces también he escrito algo. No he estudiado nada de literatura, letras, o sea, no tengo nada. Ha sido fue como un objetivo que me planteé, así como dicen, plantar un árbol, tener un hijo, pues ya había plantado el árbol, ya había tenido 2 hijas. Dije, pues ahora voy a escribir mi libro. Y fue un reto personal, pero sí me gustó muchísimo esa sensación de hacerlo y creo que quiero seguir haciendo músculo, como dicen, es como todo, ¿no? Escribir, como en el gimnasio. Y yo decía, pues le decía a la que me estaba editando el libro, es que a veces siento que mi libro no es suficiente. Y yo misma empecé a boicotear, ¿no? Porque volvemos a caer en las mismas conductas. Es que yo siento que no está bueno y es que yo siento que no me va a gustar. Y me dijo, a ver, deja de estarlo calificando, es tu logro, disfrútalo. Y dije, pues sí, ¿verdad? Y la única manera de ser excelente es seguir haciendo lo que te gusta. Claro. Entonces, como encontré un gusto en esto, pues voy a seguir haciendo músculo y nunca es tarde. Hay grandes escritores, grandes artistas, grandes poetas que empezaron después de los 50, 60, claro, 70 y a veces dejamos de hacer cosas también porque pensamos que ya no hay tiempo o que ya no es tiempo. Sí. Y lo único que tenemos que ver es que, como decíamos, ¿no? El tiempo es lo más valioso y en qué vamos a disponer el tiempo que nos quede. ¿Dónde se va a vender? Pues fíjate que ahora estaba investigando y eso me encanta de la era digital, porque yo imagino que antes los escritores iban con su bonche a las editoriales. A las editoriales y a lo mejor pues había tocando puertas y bye, y creo que así le pasó a muchos, incluso grandes escritores, que después de muchos años sus obras se volvieron obras maestras. Pero el punto es que hoy, amo la era digital por muchas cuestiones también, hoy todos podemos escribir y todos podemos subir nuestras plataformas digitales. Okay. Entonces, eso también creo que me encanta de lo que hoy se puede hacer, porque hoy no hay excusa, ¿verdad? Entonces, pues no necesitas intermediario para poderlo lograr, pero bueno, me encantaría ver mi libro en alguna librería algún día, pues ¿por qué no? ¿No? Y si no esté, los que fueran, o sea, estaría bien. Sí haré mi presentación, que te voy a invitar, gracias, obviamente. Y bueno, ahí yo quiero tener ya algunas muestras. Ay, padrísimo. Oye, para ir cerrando el podcast, ¿qué consejo le darías a la gente que quiere, que está pensando asegurarse? Y la otra, ¿qué consejo le darías a la gente que no sabe qué camino tomar y está en ese limbo para tomar una decisión de futuro? Bueno, a ver, primero, a los que toman la decisión de asegurarse, yo creo que la decisión al final es tomar acción. Ese es el punto de todo, ¿no? Tomar acción, porque te voy a decir, siempre te va a hacer mucho más feliz haber tomado la decisión de tener o contar con un seguro y siempre vas a poder tomar mejores decisiones con dinero en la bolsa. Y el seguro te da certeza de que tu dinero se va a salvaguardar contigo, sin ti, ¿no? Para tu familia, o a pesar de cualquier circunstancia externa que venga a tu vida, vas a poder acumular riqueza a través de un seguro. Okay. Y garantizar pues una vida digna, ¿no? Entonces, yo creo que la parte del seguro no debe ser un cuestionamiento de lo debería o no, es de ver cómo sí voy a hacerlo.
¿Cómo sí lo voy a hacer? ¿Sí? Ese es el punto. Y en cuestión de las personas, yo pienso, y es mi punto de vista, porque pues así nos regimos en la vida, todos son puntos de vista, con lo que he aprendido es, uno, es sí sentarte a escribir un proyecto de vida, y no es que lo tengas que seguir al pie de la letra, pero sí es buscar en ese proyecto de vida qué quiero, qué estoy dispuesto a tener y hacer para la parte física en mi vida, para la parte espiritual en mi vida, para la parte económica en mi vida, para la parte pareja en mi vida. Entonces, creo que ahí se habla de 7, 8 aspectos de tu vida que tú tendrías que sentarte y decir, a ver, ¿cómo me gustaría? A mí me hubiera gustado hacer ejercicio. Seguramente hubiera tomado decisiones diferentes. Pero bueno, hoy hay mucha información. Entonces, el hecho de poder plantear en una hoja y escribir, a ver, ¿cómo estoy en este aspecto de mi vida social? ¿Me gusta cómo me estoy socialmente? Tengo un grupo de amigos en el que me siento acogido, feliz, pleno, porque son necesarios los amigos, ¿sí? Son indispensables para darte un poco también de alegría o un hombro para llorar. ¿Cómo estoy en mi familia? ¿Qué decisiones? ¿A quién le tengo que poner límites? ¿A quién no? ¿Cómo puedo mejorar la relación con las personas importantes de mi familia? ¿O cómo puedo alejar a las que realmente no están contribuyendo ni expandiendo mi vida? ¿Qué voy a hacer en la parte espiritual? ¿Estoy alejado? Y no se trata de ir a la iglesia o no. Claro. Se trata de tu espiritualidad contigo. Cómo tú te sientes espiritualmente, cómo tú das al servicio, cómo tú ayudas a una persona. ¿Sí? Esa es cómo tú te estás calificando en la parte espiritual. Creo que parte de esa calificación también podría, uno, hacer mi proyecto, dos, ver estas pasiones, porque yo creo que las pasiones salen tarde o temprano. ¿Qué es lo que realmente te apasiona? Okay. ¿En dónde estarías hoy si no tuvieras que generar o no tuvieras que estar ahí por dinero? O sea, ¿cuál sería tu flow? Yo digo ese flow. Y si de ese flow puedes conseguir que se convierta en tu manera de generar ingresos, es maravilloso. Yo he conocido ya agentes seguros que cuando platican me dicen, es que me encanta lo que hago porque lo que yo hago es ir a jugar golf y a jugar pádel, conocer gente y pues darle certeza financiera. Está en su flow. Claro. ¿No? Y así habrá el flow del que ame estar pintando horas en su casa y habrá el flow del que de lo que estás haciendo tú, pero sí tenemos que encontrar esa parte donde yo me siento en total expansión para poder decidir. Ahora, a los jóvenes yo creo, y lo hice con mis hijas, me parece que además de una profesión, hoy no es suficiente. Yo les diría que estuvieran una profesión y que tuvieran o supieran de uno o dos oficios que realmente te apasionen, porque esa combinación puede ser perfecta y si no es uno, puede ser la otra opción. Tú nunca sabes dónde, ¿no? Entonces, que no te limites a invertir también en algo que a lo mejor no lo veas hoy como una situación deseable, pero que sí lo veas como una posibilidad. Ok. Oye, por último, ¿con qué quieres cerrar el podcast y tus redes sociales? Híjole, yo quisiera cerrar ya nada más porque ya creo que hemos dicho muchas cosas. Yo en lo personal, lo único que sí he aprendido en estos años, y creo que es un consejo que puede estar trillado o no, pero la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo, es la libertad de ser uno mismo, o sea, de buscar esa autenticidad. Al final hoy hay tantas cosas o tantas personas tratando de imitar o haciendo lo mismo, que si nosotros no encontramos ese talento, ese diferenciador en lo que hagas, esa esencia tuya, que cada cosa que hagas tenga tu toque personal, que huela a ti, que tenga esa esencia, que tenga ese ADN, que diga, esto nació de tal persona. Okay. Creo que eso es lo más importante y a veces nos vamos generando comportamientos que van siendo comportamientos repetitivos que a veces no somos ni conscientes de la razón por las que lo hacemos. Entonces, entre tú busques ser más auténtico, tú creo que vas a poder ser más feliz, uno. Y dos, que no tengas miedo a tocar tu vulnerabilidad. Creo que tanto hombres como mujeres debemos de ver la vulnerabilidad
como la mayor fortaleza y oportunidad de crecimiento. Yo a partir de que toqué mis partes más oscuras, más vulnerables, comencé el proceso de sanación y creo que hoy esa vulnerabilidad fue la que me dio fortaleza. Y a veces nos tenemos miedo a enfrentarnos y a reconocernos. Pero una vez que tú tocas la vulnerabilidad, tú aprendes a conocerte, es como reconocerte, ¿sí? Tú te reconoces, automáticamente viene un cambio de autoconcepto, de imagen, y te empiezas a enfrentar al mundo realmente siendo quien eres con todo tu equipaje. Y eso es más luz. Ok. ¿Tus redes sociales? Pues yo tengo, así Ana Claudia Hermoso, tengo mi Instagram y mi Facebook igual, entonces ahí estoy. Y en IAS, pues estamos en IAS en Instagram, IAS en Facebook y en TikTok también. Y bueno, ahí compartimos el estilo de vida que es ser agente de seguros. Entonces, si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud de saber más del negocio, pues ahí están todo mi equipo de apoyo y de especialistas, que también es importante tener un gran equipo de líderes, porque hoy no va solo, o sea, hoy vamos todos. Y son ellos los que también hacen que el éxito sea posible. Entonces, ellos les podrán también dar toda la perspectiva. Entonces, ahí también nos pueden seguir en esa parte. Pues padrísimo y muchísimas gracias. No, gracias a ti. No, estuvo muy interesante. Y al final, yo hablo mucho. Al final me quedo con que son varios temas, ¿no? El creer, el soñar, el hacer, el ser, ¿no? Y sobre todo el ayudarte. Me quedo con todas esas cosas que al final ese es un todo en donde te ayuda como persona de adentro hacia afuera, ¿no? Sí, no hay evolución si no viene desde adentro. Es correcto. De adentro hacia afuera. Entonces sí es siempre, es como dicen, como es arriba es abajo, sí, así es como es adentro es afuera, así total. Sí. Tal cual. Muchísimas gracias y gracias a todos. Denle a la campanita y les daremos lata este 2025. Gracias y saludos. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces.